Vamos a levantar las manos, a implorar al Espíritu Santo que fluya en abundancia en este lugar. Ese Espíritu Santo que descendió en Pentecostés, venga nuevamente junto a nosotros, venga a hacer morada en nuestros corazones. Ese Espíritu Santo que descendió en Pentecostés, venga a hacer esa nueva vida que nos tiene prometido el Señor. Y así como en el Pentecostés estuvo presente nuestra Madre del Cielo, intercediendo, animando a los apóstoles, que nuestra Madre del Cielo venga en este momento a hacer esa obra maravillosa en la vida de José, en la vida de Silvia, que esa dulce Reina del Cielo los cubra con su manto. Esa dulce Reina del Cielo le brinde a ellos ese corazón sencillo, ese corazón humilde, ese corazón dispuesto, que la Virgen del Cielo les enseñe a escuchar, a seguir escuchando la voz del Padre, porque ella dijo: hágase en mí según tu palabra. Que nuestra Madre del Cielo los abrace, los anime a seguir caminando, así como animó a los apóstoles. Les decía: ánimo, porque Él nos dijo que volvería. Que esa palabra llegue a lo más profundo del corazón de José y de Silvia. Dulce Reina del Cielo, gracias por la vida de estos hijos tuyos tan amados. Madre del Cielo, te imploro por ellos, te suplico, dulce Reina del Cielo, que los abraces, que los lleves en tu brazo, que los mimes así como los mimaste a tu Hijo amado, que los llenes de ternura, que los llenes de amor de madre, que le des lleno de esos besos dulces que le diste a tu Hijo Jesús, y les enseñes ese camino al encuentro de tu Hijo amado.
así como visitaste a tu prima Isabel, le llevaste a Jesús. María, siempre que ellos lleven a tu Hijo amado en su corazón, a cada uno de nosotros, por este lugar por donde ellos anden, siempre lleven a Jesús en su corazón y los brinden a todos nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días. Buenos días. Somos privilegiados, ¿sí o no? ¿Saben por qué? Porque estamos aquí. ¿Y se acuerdan ustedes que Jesús, cuando iba a hacer grandes milagros, grandes obras, no le llevaba a todos los discípulos, no le llevaba a la multitud con él, sino llevaba a los más cercanos, a Pedro, Santiago y Juan? Y ellos veían la gloria de Dios, tuvieron la gracia de ver. Y nosotros hoy también tenemos ese privilegio de ser poquitos, pero sin embargo el Señor nos llama por algo especial y escuchamos su voz. Esa es la alegría, ese es el privilegio. Claro, van a venir llegando los dormilones, pero es que a veces por dormilones nos perdemos lo más valioso que el Señor nos quiere enseñar. Entonces, queridos hermanos, siguiendo la enseñanza de ayer, vamos a darnos cuenta que este carisma, este don, es algo precioso que el Señor nos da. Cuando estábamos preparando el tema, no me cansaba de decirle a Silvia, qué lindo es el tema del discernimiento, qué bueno que es, qué importante que es, porque si hay abusos, si hay desvíos en la utilización de carismas, en la renovación, es por falta de discernimiento. Si hay problemas con los dirigentes, si hay veces que los dirigentes se desvían un poco del camino, es por falta de discernimiento. Si no sabemos hacia dónde ir, es por falta de discernimiento. Si de repente cometemos un error grave, es por falta de discernimiento. De ahí la importancia de este carisma. Entonces, ¿qué es el discernimiento? El don que el Señor nos da para diferenciar lo bueno de lo malo, lo falso de lo verdadero, lo sagrado de lo profano. He ahí la importancia de este carisma.
Hoy vamos a centrarnos en la palabra de Dios, que es prácticamente nuestro lema, y encontramos en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo del 1 al 6, y dice así: ahí como siempre la mujer interrumpe, mi señora acaba de interrumpir, para decirle algo importante. Acá no pusieron el primera de Juan, pusieron Juan 4:1, y eso significa que es el Evangelio de Juan 4:1. Este no es el Evangelio de Juan, es la carta de San Juan, es la primera carta de San Juan, pero eso puede ser que les haya faltado un poco de dinero para comprar un poquitito más el uno. Pero el lema está, primera de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 6. Repito, primera de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 6. Dice así: queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. ¿Me están escuchando bien, verdad? Repito, queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. ¿Quieren reconocer al Espíritu de Dios? Todo espíritu que reconoce a Jesús como el Mesías, que ha venido en la carne, habla de parte de Dios. En cambio, si un inspirado no reconoce a Jesús, ese espíritu no es de Dios, es el mismo espíritu del anticristo. ¿Han oído que vendría un anticristo? Pues bien, ya está en el mundo. Ustedes, hijitos, son de Dios y ya han logrado la victoria sobre esa gente, pues el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso su lenguaje es el del mundo, y el mundo los escucha. Nosotros, en cambio, somos de Dios. El que no conoce a Dios nos escucha, pero el que no conoce a Dios no nos hace caso. Así es como reconocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios. Ayer estábamos profundizando el tema del discernimiento sobre los carismas, sobre los dones, cómo a veces podemos de algo bueno pervertir y hacer algo malo, y comparábamos con la superstición. En este último tema que yo voy a desarrollar hoy, creo que es el último, ¿verdad? Sí, que para mí, el último. A la tarde vamos a dejar para las preguntas, así es que por favor salgan de las dudas. Quiero en este último tema hablar sobre los falsos profetas, las enseñanzas que están viniendo y se están metiendo en la sociedad, y mucha gente no puede reconocer qué hay de malo en eso. Pero quiero redondear lo que hacíamos ayer, todo lo que decíamos sobre los dones y carismas, para poder discernir si algo es un carisma realmente de Dios, o es algo mío, o es algo del diablo. Primero tengo que saber qué es el carisma, y tengo que definir bien de qué se trata el don, de qué se trata el carisma que el Señor me da. Por eso hay un libro muy interesante que ayer ya les mencionaba, del Monseñor Uribe Jaramillo, Conozca la Renovación Carismática. Fíjense que está partido en dos mis libros, de tanto usar, de tanto preocuparme por la gente, de que no se desvíen de la utilización de los carismas, porque allí perdemos fuerza como renovación carismática. Cuando los sacerdotes se dan cuenta que estamos haciendo disparates, entonces dicen, estos carismáticos hacen cualquier cosa. Incluso cuando nosotros estamos afirmando algo sobre un caso y pifiamos, nos equivocamos, perdemos credibilidad. Si hay un caso raro, voy a utilizar a las mujeres que están adelante. Cada vez que se ora por la hermana, yo le impongo las manos y oro,
y ella empieza a tener unos ataques raros, qué sé yo, algo así. Y yo lo primero que digo, está endemoniada. Y no está. Entonces pierdo credibilidad. Si nosotros nos vamos al médico y el médico se equivoca en el diagnóstico, pierde credibilidad. Y ya no se van a ir nunca más a ese médico. Y ocurren muchísimos casos de malos diagnósticos. Le están quitando una mama cuando no le tenían que quitar la mama. En Paraguay ocurrieron casos que se fueron para operarse de una pierna, de la pierna izquierda, y en la operación le cortaron la otra pierna. Imagínense. O sea, profesionales, gente experta que se equivoca, y nosotros que estamos tratando con algo tan sensible que es lo espiritual, con más razón podemos equivocarnos. Por eso no tenemos que ser apurados para discernir. Tenemos que rezar, pedirle a Dios que nos ayude a discernir. En la pastoral de exorcismo nosotros teníamos una psicóloga, una psiquiatra, y yo y otra persona que a veces recibíamos a la gente y nos contaba el caso, orábamos y veíamos cómo se manifestaba. Por los síntomas ya nos dábamos cuenta que hacia dónde nos íbamos, pero nunca uno sabe del todo. No tiene que apurarse para discernir. Escuchen lo que dice el monseñor Uribe Jaramillo con relación a los carismas. Él utiliza, por supuesto, otros documentos de la Iglesia, y por ejemplo, el cardenal Suenen, dice él, definía a los carismas de esta manera: son dones del Espíritu Santo que se distinguen por su visibilidad y su finalidad comunitaria, con miras a la edificación del reino de Dios. Un elemento es visible, dice, por su finalidad comunitaria. Todo carisma tiene una utilidad para el pueblo de Dios, no es solamente para mí. Y vamos a ver otra definición que nos va a llevar casi a lo mismo. El Papa Pablo VI, en su catequesis del 16 de octubre de 1976, dice: son prerrogativas especiales ordenadas al bien del prójimo y especialmente a la comunidad de los fieles. El Concilio Vaticano II, en Lumen Gentium, dice: los padres conciliares definen carismas como gracias especiales con las cuales el Espíritu Santo hace a los fieles de cualquier orden actos y prontos para emprender distintas obras y servicios que son útiles para el crecimiento de la Iglesia. Todo es para el crecimiento de la Iglesia. Todo es con finalidad comunitaria. No es para que la gente me aplauda. No es para que la gente me tenga en mayor consideración. No es para sentirme superior a los demás. Es para utilidad común. Es como un elemento que Dios me da para que la gente crezca espiritualmente. Porque una persona que se sana espiritualmente, se libera, lo primero que quiere hacer es seguir a Cristo. ¿Se acuerdan ustedes de aquel endemoniado de Gerasa o de Gadara? Cuando él se liberó después de estar amarrado con cadenas, estaba por los sepulcros, vivía solo porque nadie quería estar cerca de él. Lo primero que él le pide a Jesús es seguirlo, acompañarlo. Quería irse con él. Y Jesús le dice: vete primero a tu casa. El Señor quería que él vaya a dar testimonio en su casa, porque es allí donde la gente se da cuenta que Dios hizo algo en tu vida. Por lo tanto, queridos hermanos, para discernir tiene que tener una finalidad comunitaria, tiene que ser útil para el crecimiento de la iglesia. O sea, tiene que ser algo que me cambie la vida y que yo decida seguirle al Señor. Como Silvia ayer contaba el caso de este muchacho que se apoderó del que se sanó y quiso utilizarle, allí uno se da cuenta que ya no es utilidad común, ya no sirve. Él se quiere apoderar de la persona que se sanó y quiere atribuirse solamente a él el carisma. Por eso, hermanos, tenemos que entender
que el carisma no es algo que yo tengo y ahí se va a quedar y voy a morir con ese carisma. Porque puede que el Señor te quite el carisma también, si lo estás utilizando bien, porque es un elemento de trabajo. Nosotros veníamos hoy con el hermano, no quiero hacerle propaganda sorpresa, pero veíamos que trabajaba la gente y hacía lo que tenía que hacer. ¿Y cómo? Porque tiene elementos de trabajo. A veces uno utiliza la carretilla, uno necesita la máquina para girar el cemento, etc. Los carismas son elementos de trabajo para nosotros. Si yo me voy a orar por la hermana para que se libere, si el Señor está desarrollando ese carisma en mí, se libera. Pero si el Señor no actúa, nadie se va a liberar ni se va a sanar. Y solamente es para utilidad común, para el pueblo de Dios. La sanación por sanación no tiene sentido en la iglesia. La sanación es para que después esa persona vaya a la salvación. ¿Se acuerdan ustedes de aquel paralítico que Jesús le dice, le trajeron sus amigos y lo primero que le dice Jesús, tus pecados te son perdonados? Y todo el mundo empezó a murmurar. ¿Qué? Pero sí, todos querían ver que se levantara el paralítico y Jesús dice que tus pecados te son perdonados. Y entonces Jesús entiende y dice, ¿y cuál es más fácil? ¿Qué es más fácil decirle? ¿Tus pecados te son perdonados o toma tu camilla y vete? Y allí Él demuestra que la sanación o la liberación o cualquier acción de un carisma tiene que llevar a la gente a la conversión. Y ayer decíamos que el discernimiento es justamente convertirse todos los días. ¿Para qué? Para comprender la voluntad de Dios. Después de haber dicho esto, yo creo que se nos queda un poco claro cómo discernir los carismas. Y repito, no es tan fácil. No es que yo le impongo las manos a Silvia y se me empieza a titilar mi oreja, entonces yo sé que hay un espíritu maligno en ella. No es tan fácil como algunos creen. Entonces, y le voy a contar un caso ya para pasar a los falsos profetas de hoy. El padre Raniero Cantalamessa cuenta en este libro, en Ver Espíritu Creador, que un día se va un señor y le dice, padre, tengo un problema y quiero que me ayude. Mi hijo todavía no se bautizó y no puedo bautizarle porque mi esposa es testigo de Jehová. Y si yo le digo que le voy a bautizar en la iglesia católica, voy a destruir mi familia. Vamos a pelearnos. Y entonces, padre, vengo a ver, ¿qué usted me dice? ¿Qué hago? Ayúdame a discernir, ¿qué hago? Porque nos casamos siendo católicos, pero ahora ella es testigo de Jehová. El padre Raniero Cantalamessa, un hombre tan sabio, le dice, déjenme, voy a orar y voy a leer la palabra de Dios y venga mañana y le voy a responder, porque era una situación difícil, dice el padre. Entonces el señor se fue a su casa y al día siguiente volvió, y cuando se encuentra con el padre le dice, padre, ya encontré la solución, me fui a leer la palabra de Dios y en la Biblia me sale que Abraham le llevó a su hijo Isaac para sacrificarle, pero no le contó a su esposa. Entonces, yo, padre, quiero que le bautice a mi hijo y no le voy a contar a mi esposa. Y dice el padre Raniero, yo mismo le tuve que bautizar y había una alegría inmensa en ese padre, porque el papá decía, si yo no le bautizo a mi hijo voy a tener la conciencia tranquila toda mi vida. Fíjense cómo es importante la palabra de Dios, te da luz sobre ciertas cosas. Pero allí en ese mismo capítulo el padre habla de que hay veces que uno no sabe qué va a hacer. Y puede que después de una oración profunda tengamos que abrir la Biblia y el Señor nos responda.
Pero eso no tiene que volverse costumbre, dice el Padre Raniero Canta a la Mesa, porque podemos tener sorpresas muy desagradables. Yo suelo insistir con eso. Para entender la Biblia uno tiene que leer como la iglesia nos enseña, de manera sistemática. Podemos leer por las lecturas del día, etcétera, o tomamos los 4 evangelios, después las cartas paulinas, etcétera, después el Antiguo Testamento, pero no estar leyendo al azar. Puede que sí, dice el Padre, pero es peligroso tomarse como costumbre. Y yo suelo utilizar este ejemplo. Un hombre que no sabía qué tenía que hacer, entonces le dice al Señor: Señor, por favor, háblame, Señor. Y abrió su Biblia al azar y decía: después de traicionar a Jesús, Judas se fue y se suicidó. Y dijo: esto no es para mí, esto no es para mí. Volvió a rezar. Y de vuelta abrió su Biblia y decía: vete y haz tú lo mismo. Entonces, ¿puede ocurrir eso? Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que leer asiduamente, formarnos, entender que hay cosas difíciles en la Biblia que tenemos que indagar qué significa. Porque el propio San Pedro decía de las cartas de Pablo que son difíciles de comprender. Hay cosas que dice, por ejemplo, del pecado. Si tus ojos son motivo de pecado, quítatelo. Si yo entiendo eso literalmente, no voy a tener más ojos, no voy a tener más nariz, ni boca, ni nada. Entonces, hermano, qué lindo es amar la palabra de Dios, porque allí está la sabiduría de Dios. Y Él nos va a responder las cosas que no entendemos ni cómo vamos a resolver un problema. Vayamos entonces a nuestra lectura de hoy. ¿Quieren reconocer el Espíritu de Dios? Todo espíritu que reconoce a Jesús como el Mesías que ha venido en la carne, habla de parte de Dios. En cambio, si un inspirado no reconoce a Jesús, ese inspirado no es de Dios, es el mismo espíritu del anticristo. Hoy día hay demasiadas ofertas espirituales. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que nos están ofreciendo? Habrán escuchado hablar del Reiki. El Reiki es una pseudoterapia que dice que imponiendo las manos se canaliza la energía universal. Reiki significa energía universal. Y cuando se impone las manos, esa energía va canalizando los chakras que tenemos. No son las chakras que ustedes tienen por acá cerca. Son chakras, le llaman puntos energéticos, que supuestamente cuando se desequilibran esas energías, entonces uno está enfermo, está mal espiritualmente, y lo que hace el reikista es imponer las manos para que se vaya normalizando esas energías. ¿De dónde viene? De Oriente, viene de Japón. Un tal doctor Usui descubrió que después de 20 o 21 días de ayuno en un monte, él sintió que una piedra le golpeó la cabeza y se echó, perdió como la conciencia y después se levantó totalmente iluminado. Fue por las calles de Tokio, le impuso las manos a un mendigo que estaba ahí tirado en el piso, se sanó el mendigo, pero después de una semana el mendigo volvió otra vez a estar en el mismo lugar y se dio cuenta que no le cobró y por eso volvió al mismo lugar. Entonces en ese momento empezó a cobrar por la imposición de manos y por hacer cursos de Reiki que salen $100 y $200 y $300 de acuerdo al módulo. Muchísima gente en nuestra sociedad está haciendo eso. Primero, que es buen negocio. Segundo, que cualquiera puede ser reikista, pero tiene que primero estudiar. ¿Por qué? Porque dice, atiendan bien cómo la gente cae en estas cosas tan fácilmente. Si la energía universal fluye por todo el universo, yo digo, yo voy a canalizar, por ahí tiene que estar y se va a quedar en mis manos. Pero dicen, no,
tiene que ser a través de un maestro. Eso implica que te vas a ir con el maestro a hacer un curso, vas a pagar, es un negocio, y después vas a sanar. Un día estábamos en un lugar de la Argentina, yo estaba dando un retiro sobre la nueva era, y al término se me acerca una señora de 60, 65 años aproximadamente y me dice: hermano, por favor le pido que ore por mi liberación. Yo hace 5 años que practico Reiki, pero hace poco que empecé a no poder dormir, siento una mano que me toca la vagina y no puedo dormir. 60, 65 años, yo si era de 15, de 16 años podía decir, bueno, esta está llena de hormonas, pero a los 65 que tenga esos sentimientos ya es algo raro. Oramos por ella. Entonces yo fui indagando qué es lo que hacían allí, y ella me dijo: nosotros antes de hacer la imposición de manos invocamos a seres etéreos. ¿Qué son los seres etéreos? Espíritus de maestros ascendidos, como Mahoma, Lao Tse, como Saint Germain, que fue un espiritista, y hasta Jesús. Jesús es un maestro más, nada más, es un profeta ascendido. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Si alguien viene y no viene con el espíritu de Jesús, es del propio anticristo. Eso se nos está metiendo gato por liebre, y lamentablemente incluso en la iglesia hay gente que viene domingo a misa, comulga, y el lunes se va a reikista. Entonces no podemos estar coqueteando con el mal. O somos de Cristo o no somos. No se puede servir a dos patrones. El yoga está de moda. De vuelta tenemos que analizar de dónde viene, y viene de Oriente. Nace en el hinduismo, una religión politeísta. Y me van a decir: no, pero solamente se hace ejercicio. Es que todo tiene una base religiosa. Nada en el yoga se hizo sin pensar en religión, porque para ingresar como una práctica espiritual en el hinduismo tuvo que tener un sentido espiritual y religioso. El yoga nace de la idea de que el cuerpo tiene que ser entregado a los dioses del hinduismo. Cuando se inicia el hinduismo, se tenía que hacer un sacrificio, y en la antigüedad el sacrificio era entregarle animales a los dioses, así como en el judaísmo. Después se fue desarrollando eso. Llegó un momento en que la ofrenda, el sacrificio que hacían los hindúes para sus dioses era de una bebida llamada soma, que esa bebida supuestamente era para la vida eterna. Entonces ellos le ofrecían esos sacrificios. Luego entra el yoga. El yoga pretende que el cuerpo todo se entregue a los dioses del hinduismo. Toda la fisiología implica algo espiritual para ellos. Por eso el que me diga: no, pero yo hago solamente ejercicio, es que se hace ejercicio en el yoga. Cuando uno entra, por supuesto, tienen que hacer ejercicio de estiramiento para hacer la postura, que es otra cosa. Una cosa es el ejercicio, otra cosa es la postura. Y generalmente la postura es estar quieto. Ustedes, cuando se van a quitar fotos, ¿cómo se ponen? Vamos a posar, vamos a usar una postura, y nos quedamos quietos, y estamos fingiendo ahí una sonrisita así, pero nos quedamos. Eso es una postura. Y ustedes habrán visto la postura del yogi, que agarra la pierna y pone acá y se queda quieto así. Jamás uno va a llegar a hacer eso sino hacer un ejercicio previo de estiramiento. Entonces, el ejercicio que hace para llegar a la postura
Es solamente un medio. Yo hago el ejercicio previo para hacer una postura, pero la finalidad es la postura. Y la postura es una ofrenda que yo hago a los dioses del hinduismo. Uno de los dioses que es conocido como el patrón del yoga se llama Ishvara. Y creen los hindúes que cuando uno hace yoga, el yogi ya tiene un patrono, un dios que le cuida y que le da lo que quiere, y se llama Ishvara. Entonces, la gente practica como si fuera nada. Yo practico. Católicos, catequistas me han dicho que practican yoga y me hace sentir bien. Claro que te va a hacer sentir bien porque hiciste un ejercicio de estiramiento, pero estás ofreciendo tu cuerpo a un dios del hinduismo, porque no se puede separar en el hinduismo, o en el yoga no se puede separar las posturas del concepto religioso. Dice un yogi, no sé por qué le llaman yoga a lo que no es, porque el yoga siempre tiene que tener un aspecto religioso, espiritual, o de lo contrario no tiene sentido. Lo que pasa es que a la gente le encanta algo raro, algo nuevo, algo novedoso. Y primero dijimos, el anticristo es que Cristo no está ahí en la enseñanza. Es una enseñanza hinduista, una religión politeísta que tiene varios dioses, y las posturas son un ofrecimiento a los dioses del hinduismo. El mantra, las palabras que repiten, son para ellos oraciones dedicadas a los dioses del hinduismo. Y una de las más conocidas es el Om. Om, Om. Un día me fui hacia San Luis a predicar y me llevaron a un pueblo que no recuerdo ni el nombre, y me dice el padre ya al terminar: José, ¿por qué no le hablas a mi secretaria? Ella dice que practica yoga, pero que no tiene nada de malo. Eso es lo primero que te dicen. Y entonces le digo yo a la secretaria: hermana, y usted dice que no tiene nada de malo, pero ¿cómo empieza la práctica de la meditación en el yoga? Y ella me dijo: y nos ponemos en una postura y decimos Om, Om, Om. Y yo le dije: ¿usted sabe lo que significa el Om? Y es una repetición, es un mantra. Y le digo: cada mantra tiene un significado en el hinduismo. Y el Om para ellos es una palabra mágica, es una palabra que puede llegar incluso a tener tanto poder que uno puede conocer hasta 1000 reencarnaciones. Volvemos a entrar en la reencarnación, porque la base, repito, la base de casi todas las religiones orientales o la filosofía oriental tienen base en la reencarnación. Alguna vez fuiste una reina, ahora ya sos solamente una esposa, después podría ser una esclava, y después puede ser un animal, etcétera, etcétera. Un día fui con unas budistas, pues yo hace 31 años que conozco a los chinos y trabajé en importación con ellos, y un día a una cena me invitaron, nos fuimos con unos budistas, unas monjas budistas, y yo estaba justamente preparando mi libro sobre la nueva era, y estaba así tratando de captar todo lo que era estas enseñanzas de Oriente. Me llevan a un restaurante y miro así, veo todo verduritas, no había nada de carne, y como yo soy tan carnívoro, ya dije: acá era algo raro. Entonces me hago el inocente y pregunto: ¿y por qué no hay carne? Y me dice una de las budistas: por nosotros no comemos carne, porque usted sabe que la reencarnación, y me dijo de que podían estar comiendo el cerdo que pudo haber sido su abuelo, su tío, Yo dije: gracias, Señor, por hacerme cristiano, porque puedo comer lo que quiero, soy libre. No necesito estar pensando que el cerdo que estoy comiendo puede ser mi tío que murió hace un año.
Hermanos, perdemos la libertad que Dios nos dio con estas tonterías. Discúlpenme. La gente quiere creer en cualquier cosa menos en Jesucristo. Y entonces parece que la gente de la alta alcurnia, cuando dice, me voy al yoga, ay, ella es más inteligente que nosotros, porque nosotros pobrecitos nos vamos delante del Santísimo y nos arrodillamos ahí, pero ella se va a hacer yoga. Aprende a respirar. Yo digo, si no aprendiste todavía a respirar, ya tenías que estar 3 metros bajo tierra. Y aquí viene algo que mucha gente no sabe. En el yoga, la respiración tiene un sentido muy religioso. La inspiración se le ofrece a un Dios, la retención de la respiración a otro Dios y la expiración a otro Dios. A Brahma, a Rudra y a Vishnu. Eso nadie te va a decir, porque no, si sos católica y si sos un poquitito coherente, no te vas a ir al yoga. Pero no te enseñan y no te van a enseñar nunca. A mí me enseñan a respirar. Es una oblación, es un sacrificio, es como hacer un ayuno al Señor. Ellos le están ofreciendo, esa respiración tiene un sentido de sacrificio en el hinduismo. Y la gente no sabe y no va a saber porque no indaga. La misma cosa nosotros los católicos. Si nosotros no nos preocupamos porque nuestros hermanos están yendo a otras cosas, y si no tenemos la capacidad de informarnos y de decirle, esto está mal, esto va contra tu creencia, entonces se van a ir más gente. Y de hecho hay mucha gente que se va. Mucha gente. Lo triste es, no sé si me están grabando, no me importa. Ojalá me escuchen algunos sacerdotes, porque hay sacerdotes que cuando viene la gente y le dice, padre, yo estoy haciendo yoga, pero me hace sentir bien. Y bueno, si te hace sentir bien, esa igualita que la Macarena. O le dicen, dale alegría a tu cuerpo, Macarena, y ella, dale alegría a tu cuerpo, Macarena. No todo lo que te gusta conviene. Y eso dice San Pablo, no digo yo. ¿Y saben por qué dicen algunos sacerdotes eso? Porque no han indagado nada de lo que es el yoga. Y el pastor tiene que indagar qué consumen sus fieles. El pastor tiene que saber a dónde se van sus ovejitas. Le están llevando los lobos y ellos tranquilos. Y nosotros somos pastores también cuando dirigimos un grupo de oración y tenemos que advertirle, cuidado, peligro, está por perder tu fe. El mindfulness se metió tranquilamente en el catolicismo. ¿Y qué es el mindfulness? Es atención plena en inglés. Porque ustedes saben, yo no sé si ocurre esto acá, pero en Paraguay, cuando le pones un nombre en inglés, tiene un estatus. Sos de la high. Antes, nosotros los hombres nos íbamos a la peluquería y te digan, ¿dónde te vas? A la peluquería. Y como éramos tan pobres, los muchachos ya te decían, tu peluquero que queda bajo el mango. Pues la planta de mango es muy popular en Paraguay, entonces el peluquero te peinaba debajo del mango. Hoy día, ¿saben cómo se llaman los peluqueros? Barbershop. ¿A dónde te vas? Me voy al barbershop. Y no es lo mismo decir, ¿saben qué? Me voy a rezarle a la Virgencita a pedirle ayuda. Yo me voy al mindfulness. Qué estúpido que somos. Por algo San Pablo le dice a los Gálatas tontos. Hermanos, el mindfulness tiene su base en el budismo. Y el budismo es una filosofía oriental. ¿Saben quién es Buda? El gordito que sonreía. Y él lo que quería era que la gente no sufra. Y hay 4 pasos importantes para controlar el sufrimiento.
Entonces, la base del mindfulness está en una filosofía oriental que te dice que no tenés que sufrir. La base es no sufrir. No es pare de sufrir, pero muy parecido. Hermanos, si no sufrís, entonces quiere decir que no te casaste todavía. Porque el amor implica sufrimiento. ¿Acaso Jesús no sufrió en la cruz? ¿O Jesús se puso en postura yogi ahí para que le quiten una foto en la cruz? Y a veces nos ocurre, ¿saben? Cuando no meditamos en una cruz simple de Cristo. Nos fuimos a Roma a hacer el curso de liberación y exorcismo. Yo repito, yo no soy exorcista, yo soy laico, pero colaboré para discernir en la pastoral, le atendía a mucha gente y muchos años de mi vida dediqué al ministerio de liberación en la renovación. Pero es simpático cómo el demonio actúa en las cosas a veces sencillas, cómo nos quiere desviar, cómo él ataca de una manera diferente al que está en la vida espiritual. Eso estábamos hablando hoy con Silvia y con los hermanos cuando veníamos. El demonio es muy sutil para tentarnos a nosotros los espirituales. Ya no te va a presentar a vos, mujer, ya no te va a presentar a esos que bailan en la discoteca y se van desnudando. ¿Cómo que se llama eso? Ay, ¿cómo ustedes saben? Le descubrimos toditas, mujeres, ya. Ay, la gente viene a rezar, pero a veces se va a despedir de soltera. Dejemos de lado eso. Hermanos, el demonio nos tienta y fuimos a una santería a comprar cruz. Queríamos llevar crucifijo a Paraguay para nuestra misión. Y saben, lo primero que mirábamos eran esas cruces hermosas de plata, en donde Cristo está ahí, pero parece un adorno. Y entonces cada uno buscaba la cruz más linda para llevar. Y en ese momento yo medité y dije, el demonio se va a reír de mí si yo agarro y le pongo una cruz de $50. Y fíjense que las cosas lindas nos atraen. Pero si vos meditas sobre la cruz te vas a dar cuenta que fue una madera podrida. No era una madera seguramente ni de cedro, no sé de qué madera habrán utilizado. Era un lugar donde Jesús sufrió lo indescriptible. Pero hoy día nosotros tenemos unas cruces tan hermosas así, con perlitas incluso. La gente de plata lleva una cruz que le mirás y se prende y se apaga, todo psicodélica. Y yo dije, qué tentación. Y compré una cruz la más sencilla, el crucifijo más sencillo, porque yo tengo miedo que un día cuando esté orando y le diga al demonio, le ponga ahí la cruz y me diga, ah, qué linda es tu cruz, que se burle de mí. Y eso es lo que buscamos. Con Silvia buscamos un crucifijo para poner en la habitación y meditar sobre la cruz. Y yo le decía, busquemos uno bien simple, porque hay hoy día en la propia iglesia cruces tan hermosas que vos mirás así y hasta querés estar en la cruz, pero de adorno, no sufriendo, por supuesto. Entonces, hermanos, esas son las tentaciones que tenemos hoy día. Y sin embargo, no se puede en el cristianismo hablar sin la cruz de Cristo. Yo no puedo decir que soy de Cristo cuando rechazo el sufrimiento, porque, repito, ni en el matrimonio no vamos a poder estar, no nos vamos a poder casar. De hecho, muchos no se casan porque dicen, no, yo no quiero vivir atado a mi esposa, yo no quiero vivir atado a mi esposo. El amor implica sacrificio. Hay un conferencista muy famoso, se llama Eric Corbera, español, tiene muchísimas conferencias en YouTube. Vino a Corrientes no hace mucho, llenó un estadio y creo que el propio gobierno fue el que patrocinó su venida, pagó ahí. ¿Por qué? Porque metieron en la parte de educación como algo que ayuda a la educación.
es el fundador de la bioneuroemoción. Cuando ustedes escuchan bioneuroemoción, no piensa de ser algún profesional de la salud, debe ser algún médico importante, no tiene nada que ver con eso. Son conferencias para levantar el espíritu, para levantar el ánimo, para levantar el yo. Y uno de sus títulos es: el amor no es sacrificio. Es exactamente lo contrario a lo que Cristo nos enseñó. El amor implica sacrificio, o de lo contrario, Cristo no hubiese muerto en la cruz. Entonces, hermano, el matrimonio es un sacrificio, el amor es un sacrificio, y eso tiene sentido para nosotros los cristianos. Pero alguien viene y te ofrece amor sin sacrificio, no es de Dios, y ya enseguida tus antenitas tienen que estar levantándose para ver que no viene de Dios. Esos son los falsos profetas de nuestros días. En el tiempo de Jesús no había ningún experto en bioneuroemoción. Hoy día sí hay. En el tiempo de Jesús no había mindfulness. Hoy hay. Y tenemos que discernir. Y tenemos que advertirle a nuestros hermanos. Y tenés que decirle una y dos veces. Y si no te escucha, déjale. Que aprenda. Que cuando empieza a tener depresión por el vacío que tienen, entonces va a volver a pedirte ayuda. Nosotros recibimos gente que han practicado yoga, no le funcionó y vienen a pedir ayuda. Hay una joven que hace poco vino a pedirme ayuda. Su mamá me dijo que está en una depresión profunda y me envió su número para contactarme con ella. Ella iba a venir, ella quería que yo le envíe la ubicación de mi casa, y en eso veo la foto de su WhatsApp. Ella en una postura yoga, y a su espalda estaba un templo budista o un templo hinduista. Se fue a la India a practicar yoga, y ella estaba con una depresión tremenda. Hermanos, por su fruto los conoceréis. No hay yoga, no hay mindfulness, no hay reiki que pueda darte la alegría, sino Cristo Jesús. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nosotros no perdamos eso que Cristo nos ganó en la cruz. Amén. Un aplauso a ese Dios, hermano. Bendito sea. Entonces, acá tiene sentido lo que el Señor nos pidió. Él dice: ustedes tienen que ser la sal y la luz de este mundo. ¿Y dónde se necesita la luz? Donde hay tinieblas, donde hay confusión, donde hay dudas. Y por eso, queridos hermanos, necesitamos pedirle al Señor todos los días discernimiento para poder diferenciar lo bueno de lo malo, lo que me conviene, lo que no me conviene, lo que es sagrado de lo que es profano. Y allí nos vamos a dar cuenta qué cantidad de ofertas espirituales se están metiendo en la sociedad y en la propia iglesia. Fíjense que en la iglesia hoy día nos estamos peleando hasta incluso por la misa. Hay tradicionalistas que dicen: no, tenemos que volver a la misa en latín. Y nosotros estamos felices porque por lo menos entendemos lo que dice el sacerdote de la homilía, pero hay gente que no, hay que ser en latín, porque el latín tiene el poder y tiene que ser una misa así y así, porque los carismáticos son todos locos y aplauden, y eso no estamos peleando por tonterías. ¿Acaso el día de mañana Jesús nos va a preguntar: ¿a qué misa te fuiste? Como si la misa en latín tuviera más poder que la misa en español. Eso, y acá es donde vuelvo a decir, el demonio nos hace pelear por tonterías. Hay un ritual del exorcismo en latín, el primero, y repito, creo que desde el 1614 del Papa
Pablo V. Y el libro estaba en latín. Después, con el tiempo, se fue traduciendo. La traducción está en español y en algunos idiomas autorizados por la iglesia. Pero hay algunos exorcistas que dicen que el del latín tiene más poder que el del español. ¡Qué tontería! Si lo que a Cristo le importa no es el idioma, a Cristo lo que le importa es el idioma del amor. ¿Cómo estás viviendo tu vida? Porque yo le puedo estar leyendo en latín al demonio y él se ríe de mí y me va a responder en español, va a decir, tontería lo que estás diciendo. Porque lo que realmente importa es tu vida, tu relación con Cristo. Porque hay exorcismos que se han hecho 2 y 3 y 4 años y no se liberaron. Y el Señor nos está diciendo algo con eso. ¿Por qué no se libera? Cuando a mí me preguntan, ¿por qué será que no se libera tanto? ¿Por qué Dios quiere enseñarnos algo? Algo nos quiere enseñar. Y siempre es así. A veces falta de perdón. Y el Señor pide que los papás primero se perdonen para que venga la liberación. Porque si se libera este chico y los padres siguen odiándose, el demonio va a seguir viviendo en la casa. El demonio va a ser el señor de la casa todavía. Fíjense cómo a veces nos quedamos en cosas que no son tan importantes como la vida espiritual, la entrega a Dios. A veces nos peleamos porque no, yo recibo en la mano, yo recibo en la boca. Hoy día la gente te dice, yo tenía que recibir de rodillas, de lo contrario. Algunos te dicen, no, porque la mano es pecaminosa. Y como decía un sacerdote, ¿y tu lengua? ¿Qué tal anda tu lengua? Así de tontos somos. Yo digo, hay que recibir con mucho respeto, pero darle la libertad a la gente que reciba de rodillas o que reciba parada, respetando. Pero interiormente es lo más importante, porque poder recibir a rodillas, salir a la misa, hacer tonterías. Entonces, el demonio nos utiliza en eso. Nos está dividiendo la iglesia por esas cosas. Y sin embargo, hay cosas más importantes que hacer. Hablando de la falta de perdón, que es terrible. Ni siquiera las oraciones podemos hacer y esperar que Dios responda cuando no perdonamos. La palabra de Dios dice eso en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11. Dice, si tuvieran fe como un granito de mostaza. Y después dice, cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que el Padre del cielo les perdone también a ustedes sus faltas. Si no hay perdón, estás gastando saliva pidiéndole a Dios algo. Ayer Silvia nos estaba hablando de la suegra. Esa mujer, mi suegra, era tan santa como ustedes. Se iba a los retiros, no faltaba a los encuentros de la renovación, comulgaba lo más frecuente posible, pero cuando se le tocó a su joya, se transformó. Y yo recibí una llamada de ella: quiero que te alejes de mi hija. Y yo le dije, señora, ya está grandecita tu hija. Si ella me rechaza, me voy. Pero si ella dice que le gusta, yo me quedo. ¿Para qué le dije eso? Y pasamos mucho. Y cuando Silvia me llevó a contar, ella me contaba el 50% de lo que pasaba, para que justamente yo no le tome odio a su mamá. Pero cuando ella me dijo eso, decidimos separarnos. Yo le digo, yo no quiero que vos sufras por culpa mía, no, dejemos. Y justo vino la pandemia, como ella dice, me bloqueó. Y según ella no tenía nada que hacer en la pandemia y me desbloqueó. Yo creo que no resistió a mi encanto. Pero hay un proceso de rechazo, de odio, que podía haber terminado muy mal. Y nosotros orábamos, y gracias a Dios Silvia insistía con las novenas al Espíritu Santo, novena a San Antonio, novena a Santa Rita, novena. Menos mal que nos pidió que hagamos novena a Gauchito Gil o algo así. Pero después se fue ablandando la señora.
Y yo le pedí a Dios también en mi interior que yo no tenga nada contra ella. Porque ¿cómo yo voy a predicar y le voy a odiar a mi suegra? Y llegó el momento que ella dijo, yo quiero que le llames a José, yo le voy a pedir perdón. Y Silvia me dijo, déjalo que tenga, mi mamá te va a pedir perdón. Y yo me fui con mucho temor. No le tengo miedo al diablo, pero a mi suegra le tengo un pavor. Y me fui, por las dudas llevé un protector bucal y un chaleco antibalas. Me senté con ella y Silvia en el sofá y se abre la puerta santa, porque esa puerta estaba cerrada herméticamente porque ella no me quería ver. Yo me iba de visita y esa puerta estaba bloqueada. Se abre la puerta y ella viene y se sienta. Nos miramos los tres, nadie dijo nada y nadie dijo nada. Y Silvia dice, recemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y terminamos de rezar y yo seguía esperando que la suegra me diga algo. No me dijo nada y yo de vergüenza le dije, señora, yo le pido perdón, si le fallé, por favor, perdóneme. Y ella me miró y me dijo, sí, te perdono. Y se levantó y se fue. Yo dije a Silvia, ¿qué pasó? Me dijo, no sé qué pasó. Ya cuando estábamos por casarnos de vuelta, la suegra pidió otra oportunidad para pedirme perdón. Segundo round. Me fui. Y esa vez sí, ella me abrazó, me dijo, te pido perdón si fallé, si te hice sufrir mucho. Y desde ese momento nos queremos muchísimo. Mi suegra ahora me hace tortitas, me hace bizcochos, pero yo por las dudas le derramo un poco de agua bendita. Hago una oración de liberación, le doy a su hija, si su hija no muere, entonces yo tomo. Es una broma, pero hermanos, qué triste es no entender todavía qué es ser cristiano. Hay gente muy devota, gente que va todos los días a misa, no le perdona a su papá, no le perdona a su mamá, no le perdona a aquella persona que le hizo daño, no le perdona a la suegra, no le perdona. ¿Y cómo Dios va a escuchar tu oración? Por más oraciones bellas que hagas, no vas a escuchar, porque hay un requisito para que Dios escuche tu oración, y dice la palabra de Dios. Crean todo lo que pidan la oración, antes ya saben que Dios le va a dar, pero hablas, y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, ese es el requisito. Yo no puedo pedirle a Dios algo cuando le estoy odiando a mi prójimo, y eso implica sacrificio. Implica sacrificio dejar tu orgullo. Pero mi suegra me hizo esto. Pero si quieres ser un buen cristiano y si quieres que Dios escuche tu oración, perdonale a tu suegra. Pero qué difícil. Y sí, Dios te va a dar la gracia, pero tenés que querer. Hoy día mi suegra se va a dormir en nuestra casa. Incluso después de casarnos ya, Silvia me dijo un día, dice, mamá me dijo que parece que no me perdonó todavía José. Y yo le dije así, ¿y qué es lo que quiere? ¿Que le besuquee todos los días? No sé si usted entiende eso de besuquear, como dicen los brasileños, de darle besos a cada rato. Tampoco soy muy cariñoso. Y entonces un día me dice, ¿va a venir mamá a dormir conmigo? Pues yo tenía que viajar. Y dije, yo tengo que humillarme para que ella sepa que le perdoné. Compré una cartulina y le escribí como lo hacen los jóvenes: bienvenida suegrita a tu casa. Y compré 4 globos que me salieron carísimos. Pegué por la puerta de nuestra habitación y con eso le compré a mi suegra. Dice que hasta se quitó una selfie ahí con la suegra. A veces hay que humillarse, hermano. Dios te dio mucho y Dios espera mucho de vos. Si Dios me dio todo, murió en la cruz por mí, ¿por qué no le voy a dar el perdón a mi suegra si es mi prójimo? Y yo digo, el Señor me va a ir pidiendo más. Quién sabe, yo soy el que le va a cuidar en su vejez si yo no muero primero. Pues mi señora ya me dijo que yo voy a morir antes que ella. Yo no sé con quién ángel estaba hablando por allí, pero ya
¿saben? Y ella me dice, ella es tan buena, y me dice, yo creo que vas a morir vos primero porque vos ya sufriste mucho por Marta y el Señor no va a permitir que vos vuelvas a sufrir. Y yo, qué generosa de tu parte. Eso nadie sabe, pero yo digo, yo no sé si el día de mañana Dios me va a pedir que le bañe a mi suegra. Entonces, cada vez el Señor te pide más. Y eso es sacrificio, queridos hermanos. Nada de estas ofertas espirituales te hablan de sacrificio, sino de comodidad. Yo me siento bien. Practico yoga y me siento bien. Me voy al mindfulness, me siento bien. Eso no implica que Dios esté contigo. Porque hay veces que vas a estar mal y ofrecerle a Dios como sacrificio. Y esa es la oración más bella. ¿Se dan cuenta cómo el diablo te está ofreciendo comodidad? Te está ofreciendo paz barata. Te está ofreciendo prosperidad. Porque dice que el anticristo va a ser una persona que va a ofrecer la solución al mundo. Paz en el mundo. Te va a ofrecer la riqueza del mundo. Todos vamos a tener trabajo, vamos a ganar bien, vamos a tener auto último modelo. Aleluya, qué bueno, ese es nuestro presidente, ese es el gobernador. Ese es el anticristo, que cree que dándote cosas materiales, dándote prosperidad, va a solucionar el problema del mundo, que no va a haber más pobres. Cuando a Jesús le criticaron porque en vez de que se tire ahí el perfume caro, ¿por qué no se le da a los pobres? Él dijo, pobres van a tener siempre. Siempre va a haber un pobre. Si no hay un pobre material, va a haber un pobre espiritual. Y generalmente los ricos son los pobres espirituales. ¿Por qué? Porque están tan atados a su dinero que se olvidan de los demás, que se olvidan incluso de vivir. ¿Quién es el que se preocupa de que no le entren ladrones en su casa? Los que tienen mucha plata. Si algún ladrón entra en mi casa, va a morir de depresión. Pero cuando más tenemos cosas, más grande es nuestra preocupación. Cuando más dinero tenés en el banco, más estás pendiente de la economía. A ver, quiero saber si el presidente está haciendo algo bueno porque mi plata tiene que darme interés. El que no tiene, no se preocupa por esas cosas. Hermanos, no hemos entendido todavía que el cristianismo nos pide la vida. Quiero recordarles lo que decía Romanos 12 y por favor lean y relean en su casa. Pide un sacrificio vivo de nosotros para poder agradarle al Señor. O sea, mi vida tengo que darle a Dios. No es para un beneficio material. Hace poco un señor me decía, José, estaba en el comercio de importación, dice, hay un producto que yo te invito, vamos a indagar y vamos a traer de China y nos vamos a volver millonarios, ricos. Y le dije yo, mira, yo soy rico, yo no necesito más riqueza de lo que tengo. Y habrá dicho, qué estúpido este tipo. Dije, mi riqueza es Jesús. Y si quise ganar dinero, ya hubiese ganado en su tiempo. Pero Dios me quitó de todo eso. Y ahora yo no voy a volver a tirarme en donde ya me di cuenta que fracasé. Nada de eso me dio alegría. Nada de eso me dio paz. No me iba a entender, por supuesto, porque su Dios era la plata. Hermanos, hay personas multimillonarias que no pueden dormir. Entonces, nosotros que tenemos la riqueza que se llama Cristo, tenemos que ser felices. Por eso le dije al empezar, somos privilegiados, porque no todos conocen a Cristo. Y si nosotros vendemos nuestra heredad por el yoga, por el reiki, por el mindfulness o por cualquier oferta espiritual que viene y no es de Cristo, entonces hemos regalado nuestra heredad de Dios. Ese regalo, esa primogenitura, hemos vendido con un plato de lentejas, porque el dinero se acaba, la riqueza de este mundo se acaba. Yo tengo un pariente multimillonario
que se hizo de dinero porque su logia masónica le dio mucha plata a través de negocios turbios y cargos en el gobierno. Hoy en día le detectaron cáncer. ¿Y saben cuál es su problema ahora? Que tiene que vender todo lo que cosechó en la vida y no puede vender. Tiene un montón de casas que tiene que vender y no puede vender. Necesita efectivo. Entonces, toda la vida se preocupó por tener bienes y ahora no sabe qué hacer de tantos bienes que tiene. Hermanos, vinimos sin nada y vamos a ir sin nada. Cuando te vayas y si dejas mucho dinero, tus hijos posiblemente se van a pelear por tu herencia. Pero si dejas la herencia de la fe, eso nadie te puede quitar. No le des tanto dinero a tus hijos, dale mucha fe para que el día en que se acabe el dinero no se depriman. Por eso nosotros tenemos una riqueza que es Jesús. No dejes que nadie te quite. El discernimiento es ir conociendo cada día la voluntad de Dios para que no te salgas del camino. Y estando en la renovación, el demonio te puede quitar a través del orgullo, de la vanidad, porque los carismas no son, repito, para vanagloria, sino para la gloria de Dios. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a discernir cada cosa que hacemos y que nos ayude a discernir para utilizar correctamente los dones espirituales, para enfrentar todas estas ofertas que vienen del mundo, para que nos alejemos de Él. Gracias, Señor, por este momento. Gracias porque me escogiste, aún siendo pecador, con mis limitaciones, con mi pobreza. Gracias, Señor, porque te dignaste en llamarme, en hacerme conocer las riquezas de tu reino. Hoy te pido, Padre amado, que me des la humildad de la Virgen María, para que yo no caiga en las acechanzas del demonio. Dame, Señor, obediencia, dame humildad, dame las virtudes que necesito para no desviarme de este camino. Ayúdame a vivir de la manera más sencilla posible, sin buscar aplausos, sin buscar que todo el mundo me quiera. Que yo no busque, Señor, ser un gran influencer. Que yo no busque que la gente me ponga me gusta en mis publicaciones, sino que yo te pueda agradar a ti, Señor, dador de la vida. Que yo no busque la fama, que yo busque lo que haga crecer a mis hermanos. Bendito sea, Señor, porque has escogido lo que el mundo rechaza. Bendito sea, Señor, porque has escogido a los pobres, a los humildes, a aquellos que se consideran pequeños, para justamente confundir a los sabios y a los entendidos. Gracias, Señor, por fijarte en mí. Gracias porque hoy he comprendido que para conocerte más tengo que escucharte más, que para entender tu plan tengo que convertirme cada día más. Ayúdame, Señor, a luchar por este regalo hermoso que me diste, a seguir perseverando en la fe y que nada ni nadie me aparte del camino, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Y hoy te digo como Pedro: ¿a quién iría, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Tú eres mi Dios, eres mi Rey, eres el Señor de señores. ¿A quién más puedo ir? Te pido, Señor, que hoy la renovación carismática entienda que no consiste solamente en tener dones y carismas extraordinarios, sino vivir de la manera más ordinaria para agradarte, a tener una vida sencilla como tuvieron los santos. Que hoy aprendamos de cada santo cómo se te agrada a ti, Señor.
Danos la fe de estos santos. Danos la fe de San Antonio de Padua. Danos la humildad de San Francisco de Asís. Danos la sabiduría de Santo Tomás de Aquino. Ayúdanos, Señor, a buscar modelos de santos y no modelos del mundo. Que yo busque lo que la iglesia me ofrece y no busque lo que el mundo me ofrece. Y que pueda ser la sal y la luz para mis hermanos. Que yo tenga el coraje, la valentía de decirle a aquel que está equivocado, a aquel que está en el error, que yo no quiera solo agradar, sino también decir verdades que incomodan. Te pido por el Papa, te pido por los sacerdotes, por los obispos, que nos indiquen siempre el camino que nos lleve a ti, Señor. Que no se vendan a los poderosos, que no se vendan al dinero, que no se vendan a nada, y que cada día haya más santos en tu iglesia. Te lo pedimos hoy en el nombre poderoso de Jesús, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, necesito tu luz, necesito tu luz, esa luz que me hace vivir en la verdad. Solo eso vamos a cantar y vamos a orar cantando: Jesús, necesito tu luz. Jesús, necesito tu luz, necesito tu luz, necesito tu luz, esa luz que me hace vivir en la verdad. Jesús, Jesús, necesito tu luz, necesito tu luz, esa luz que me hace vivir en la verdad. Digámosle: Jesús, necesito tu luz. Pedile a él: necesito tu luz, esa luz que me hace vivir en la verdad. Jesús, necesito tu paz, que es también indicador del discernimiento. Jesús, necesito tu paz, necesito tu paz, esa paz que me hace vivir en la verdad. Todo aquel que pueda ponerse en pie y decirle a Jesús: necesito tu luz. Jesús, necesito tu luz, necesito tu luz, necesito tu luz, esa luz que me hace vivir en la verdad. Pidamos incansablemente: Jesús, necesito tu luz, necesito tu luz, necesito tu luz, necesito tu luz, esa luz que me hace vivir en la verdad. Con mucho respeto, oremos por la persona que Dios puso a nuestro lado. Coloquemos nuestra mano en su hombro como un gesto de caridad, como un gesto de hermandad. Lo hacemos con respeto, respetando la dignidad de mi hermano, y vamos a decirle a Jesús: Jesús, necesita tu luz. Vamos a interceder, vamos a decir: Jesús, él necesita tu luz, necesita vivir en la verdad. Jesús, necesita tu luz, necesita tu luz, necesita tu luz, esa luz que le haga vivir en la verdad. Jesús, necesita tu paz. Jesús, necesita
necesita tu paz, esa paz que le haga vivir en la verdad. Y con la mano en tu corazón, con tus dos manos en tu corazón, decirle a Él: Jesús, yo necesito tu luz, Jesús.